En una montaña cubierta por los truenos se encontraba Chushu, quien es considerado el endemoniado, y junto a él estaban varios santos marciales que le daban caza, y ellos se decían que finalmente harán justicia y acabarán con el endemoniado en los terrenos prohibidos de los lamentos, dentro del continente Kankion. Pero a pesar de esa mala situación, Chushu se mostraba irreflexivo y sin emociones. Pero es ahí que una poderosa santa albina le preguntaba si acaso se arrepiente, y esa santa era Kimen, la maestra de una de las montañas del terreno sagrado. Sin embargo, Chushu simplemente se echaba a reír ante tales palabras sin sentido, y aquel nunca se arrepentiría de sus actos, debido a que había elegido el camino de un villano, y debido a eso Kimen decidía que no había otra opción más que eliminarlo. Y es por eso que ordenaba a los demás santos de alto nivel que inicien el ataque final, y todos esos santos acataban inmediatamente las órdenes de la santa Kimen mientras activaban sus habilidades. Y al mirar cómo todos se acercaban, Chushu empezaba a conjurar sus nuevos ataques, y ante eso los santos se alarmaban y activaban en todo su esplendor sus mejores técnicas y atacaban al unísono, para así no darle tiempo a Chushu que active sus terroríficas habilidades. Y Chushu empezaba a expulsar bocanadas de sangre, ya que después de todo, él era un santo de bajo nivel. Sin embargo, su euforia por la batalla aún lo hacía reír locamente, y con eso lograba activar su habilidad final, la cual carcomía toda su esperanza de vida, y una catastrófica explosión azotaba ese lugar prohibido de los lamentos. Y una vez que el polvo empezaba a disiparse, esos santos no podían creer que se haya autodestruido, pero se alegraban de haber logrado salir con vida de esa terrorífica explosión, y con eso simplemente se marchaban, y aquel endemoniado finalmente había perecido. Bienvenidos Nakama lectores, espero que disfruten de esta historia que tiene por nombre Maestra. Este discípulo villano no es el santo niño, y como dato adicional, todos los capítulos disponibles se han incluido en esta parte. Sin embargo, las cosas no eran como ellos creían, ya que un mes después, en una de las montañas del terreno sagrado, Chushu despertaba en el cuerpo de uno de sus discípulos que llevaba su mismo nombre, ya que Chushu había previsto que tratarían de cazarlo, y es por eso que había preparado varios métodos para poder reencarnar y así seguir con sus atrocidades eternamente. Y en ese momento el sistema del villano que lo acompaña emergía, y lo primero que hacía era darle dos opciones, las cuales eran si seguiría como un villano predestinado o cambiaría a un villano oculto. Y esta vez Chushu decidía cambiar a un villano oculto, ya que anteriormente, por ser un villano predestinado, le habían dado caza antes de que pueda alcanzar la cúspide de su poder. En cambio ahora se plantea disfrutar de nuevos placeres al ser un villano oculto. Pero entre todo eso, había algo que no había previsto, y era que ese cuerpo se encontraba sin cultivo, ya que hace tan solo una semana había perdido sus poderes debido a un duelo. Pero aún así decidía que lo mejor es buscar la manera de recuperar su cultivación cuanto antes, así que inmediatamente decidía dirigirse hacia donde su maestra, y mientras caminaba se topaba con otros cultivadores que hablaban sobre la gran batalla de los santos y el endemoniado. Pero Chushu simplemente proseguía e ingresaba en la sala de la maestra, y allí se encontraba Kimen, y Akisa era la montaña del terreno sagrado que ella controla, y la razón por la que Chushu la había ido a ver era para pedirle recursos de cultivación. Sin embargo, Kimen se rehusaba a dárselos, ya que lo consideraba muy inútil, pero Chushu alegaba que lo detesta por llevar el mismo nombre que el endemoniado, y ante eso, Kimen se molestaba y decidía cortarle los tendones para expulsarlo de la montaña. Y es en ese momento que algo inusual pasaba, ya que de la nada su cultivación se acababa de sellar, y Chushu sonreía maliciosamente, ya que sabía que Kimen posee un cuerpo especial, por lo cual, si practican el cultivo dual, él sería capaz de recuperar en poco tiempo su cultivación. Y al sentir esas malas intenciones, Kimen empezaba a llenarse de preocupación, pero en su mente se preguntaba cómo es posible que su cultivación se selle así de fácil y la convierta en una persona normal. Y es ahí que en su mente Chushu nos revelaba que antes de su muerte
había puesto un objeto especial del sistema en el cuerpo de Kimeng para este momento, por lo cual él proseguía lleno de confianza. En cambio, Kimeng rápidamente le prometía darle todos los recursos que necesite. Sin embargo, Chushu no deseaba nada de eso, y tan solo quería el cultivo dual, y de paso también le mostraba una técnica de cultivo especial que incluso le ayudaría a ella. Y al mirarla, Kimeng no comprendía que algo así existiera, y se preguntaba de dónde lo había sacado. Y es ahí que Chushu aprovechaba que se encuentra indefensa para poseerla carnalmente. Y con eso el sistema empezaba a mencionarle de todos sus beneficios, e incluso de su recuperación en la cultivación, y los avances que lograba en los cimientos de su fundación. Y después de un momento, Chushu finalmente decidía que era el momento de regresar a sus aposentos, y Kimeng le pedía que le levante el sello, ya que ya había obtenido lo que quería. Sin embargo, Chushu se rehusaba, e incluso le mostraba un retenedor de imágenes que había grabado todo eso, y eso era prácticamente su seguro de vida, en caso de que ella quiera hacer algo. Además de eso, también le amenazaba con revelar toda esa información a los demás santos de los otros picos. Y ante eso, Kimeng no tenía de otra que aguantar su frustración, ya que si ellos se enteran de su situación, eso sería peor. Después de eso, Chushu se asombraba de que ya haya anochecido, pero con eso, coincidía en que ahora debe preparar correctamente sus fundamentos, para que así no tenga problemas a futuro. Y es ahí que recordaba que había dejado unos recursos de cultivo ocultos cerca de ese lugar, así que sin perder el tiempo, rentaba un bote volador y se dirigía a ese lugar. Y una vez que llegaba usaba los sellos que solo él conoce para abrir esa pequeña formación, y una vez que lo hacía, se alegraba de que el cofre con los recursos aún se encuentre ahí. Sin embargo, las cosas no iban a ser tan fáciles, ya que en ese momento alguien lo llamaba, y quien lo llamaba era la persona que lo había aliciado anteriormente en aquel duelo, y él es el más alto discípulo directo de Tianjin, junto con otros discípulos que lo acompañaban. Pero Chushu simplemente decidía marcharse con las cosas que había obtenido, y mientras se marchaba le decía que dentro de 10 días volverían a pelear en la arena. Y ante esas palabras, los otros dos discípulos se burlaban de tal locura. En cambio, ese discípulo Xiangmeng aprovechaba para impartir por toda la montaña sobre cómo tuvo misericordia de él, pero aún así se atreve a desafiarlo de nuevo, por lo cual no tiene de otra que volver a luchar. Y ante esas palabras, todos no podían creer lo descabellado que es Chushu por volver a desafiarlo. En cambio, Chushu ya regresaba a la montaña y decidía que lo mejor es seguir entrenando. Y es por eso que nuevamente ingresaba en la sala de la maestra Kimeng, y Kimeng se mostraba intimidada por lo que le puede hacer ahora, que es una simple mortal. Sin embargo, Chushu activaba una de las matrices que recién había recuperado, y eso asombraba a Kimeng, ya que reconocía que era la formación de primordiales. Y ante eso, Chushu se le ofrecía dar si se comporta acorde a sus gustos. Y ante eso, Kimeng se rehusaba y juraba que en algún momento ella se vengará. Y ante esa desobediencia, Chushu simplemente la nalgueaba como represalia. Y con eso se daba la vuelta para proceder a su entrenamiento de reconstruir sus fundamentos. Y en los momentos siguientes ya ingería la fruta de ascensión que había guardado para ese momento. Y con eso, todos sus fundamentos se estaban reconstruyendo en unos segundos. Y gracias a todos los puntos que había obtenido el sistema, por ser un villano oculto, lograba llegar a la 10ª etapa de la fundación, lo cual era algo icónico, ya que todos simplemente avanzaban al siguiente reino desde la 9ª etapa. Y debido a ese avance, una tormentosa energía negra elevaba a lo alto del cielo, y desde otro de los picos, la maestra Liu Shu se enteraba de eso, y se preguntaba si acaso era Kimeng quien hacía eso. Y de regreso de Chushu, él estaba encantado con el nuevo poder que obtenía, y decidía ponerlo a prueba para saber de lo que sería capaz en esos momentos. Y los resultados eran más que fantásticos, ya que demostraba que en esta vida podría llegar incluso más lejos. Pero es ahí que el sistema emergía para decirle que había obtenido la Constitución Sagrado Inmortal, y eso frustraba a Chushu, ya que en sí, esa Constitución requiere de grandes cantidades de recursos, pero el sistema lo tranquilizaba
con que también podrá usar sus puntos del sistema, por lo cual en definitiva no es tan malo como él piensa, ya que esa constitución le permitirá llegar a donde nadie ha llegado. Y es así como rápidamente se calmaba y se decía que después de todo aún tiene a su maestra. Al mismo tiempo, Kimen estaba disfrutando de una dulce fruta, ya que ahora nuevamente es una mortal y necesita alimentarse para poder obtener algo de energía. Y es ahí que nuevamente llegaba Chuchu y eso la llenaba de frustración. Pero Chuchu simplemente se burlaba de ella, ya que mientras hacía eso, iba obteniendo puntos del sistema. Y es ahí que decidía que lo mejor era que se dé un baño para seguir disfrutando de su cultivación dual. Y una vez que estaba en el patio trasero, Chuchu decidía empezar con su cultivación. No obstante, en ese momento el maestro de otro pico, Tianjin, llegaba para visitarla. Y como las puertas estaban cerradas, simplemente le hablaba desde esa dirección. Pero mientras eso sucedía, Chuchu no desperdiciaba su tiempo y empezaba su cultivación dual. Y aunque Kimen se sentía avergonzada, no tenía de otra que responder las preguntas de Tianjin. Y mientras toda esa situación sucedía, el sistema seguía recompensando con unos puntos a Chuchu. Y una vez que todo eso terminaba, Chuchu se burlaba, mientras Kimen se avergonzaba. Y es ahí que aprovechaba para decirle que pretende hacer un buen uso de todo su recurso de cultivación. Y después de eso, la maestra Kimen le entregaba los recursos que tenía en su anillo dimensional, ya que los demás recursos se encuentran sellados, y debido a que ahora es una persona normal, no puede extraerlos. Y ante eso Chuchu se decepcionaba, pero aún así eran mejor que nada, así que los tomaba y se marchaba. Y una vez que se marchaba, Kimen se preguntaba si debería buscar ayuda en su ancestra, pero rápidamente negaba esa posibilidad, ya que si Chuchu se enteraba de eso, ella podría quedar como una persona normal para el resto de su vida y morir como cualquier anciana. Y es ahí que nos revelaba cierta máscara que le había arrebatado al endemoniado, y se decía que con esa máscara podrá pasar desapercibida y evitar que sus enemigos se enteren de que ha perdido su cultivación. En cambio, Chuchu ya se enteraba de que ella estaba empleando su antigua máscara y se alegraba de que las cosas estén yendo tan bien, por lo cual se disponía a seguir entrenando, ya que quedaban solo 3 días para el duelo. Y es así como salía en búsqueda de la intención de la espada para poder mejorar, y dentro de un poco de intentos lograba llegar al lugar en donde podría adquirir una nueva intención de espada, y gracias a sus conocimientos lograba hacerse con la intención de la espada asesina de los cielos. Sin embargo, la maestra Taichu de otro pico ya se daba cuenta de que alguien había obtenido una gran intención de espada, y se preguntaba qué discípulo del terreno sagrado era el que ha logrado tal hazaña. Y con eso los 3 días restantes pasaban un abrir y cerrar de ojos, y en la arena del duelo ya se encontraba un gran número de discípulos dialogando sobre ese combate. Y a ese lugar también llegaba la discípula por la cual había empezado esa disputa. Pero además de eso, también llegaba la discípula Tao Yao, quien no permitirá que nada malo le pase a Chuchu, ya que en el anterior combate ella había estado en reclusión, y es por eso que no había podido defenderlo. Pero esta vez, eso ya no volverá a suceder, y todos los demás discípulos estaban encantados con ella. Y es ahí que finalmente Chuchu llegaba, y con la primera que se reunía era con Tao Yao, y él le decía que no se preocupe, ya que él lo tiene todo bajo control. Y con eso también observaba a la discípula, de la cual estaba enamorado ese cuerpo original, y en su mente Chuchu se decía que parece ser alguien completamente normal. En cambio, esa discípula tenía una extraña sensación, como si Chuchu fuera otra persona, y en ese mismo momento Xiangming lo llamaba para que ingrese cuanto antes a la arena, y ante eso Chuchu aceptaba, mientras mencionaba que tiene algo que decirles primero, y con eso revelaba 6 píldoras místicas del cielo de 7º grado, y su objetivo era hacer una apuesta, y es por eso que le pedí al anciano del pico Tenzin que describiera la importancia de esa píldora. Y en pocas palabras, ese anciano mencionaba que su valor es de 6 millones de piedras espirituales de alto nivel, y ante eso todos estaban asombrados y querían hacerse con una de ellas, pero no tenían algo valioso para poder apostar por una sola de esas píldoras de 7º nivel. Y es ahí que Chuchu les decía que pueden apostar todos juntos, y una vez que ganen,
dividirse equitativamente. Y ante esas palabras, ninguno de ellos dudaba y apostaban a que Chushu perderá. En cambio, Chushu se reía internamente, ya que todo iba a la perfección, e incluso el sistema le otorgaba puntos por ese gran plan. Y una vez que eso terminaba, finalmente ingresaba en la arena, y con eso la barrera se erguía en toda la arena para dar inicio al combate. Y una vez que iniciaba, ese discípulo rápidamente activaba sus habilidades, ya que estaba deseoso por aplastarlo. Sin embargo, por más que lo atacaba, no era capaz de encestar un solo ataque, ya que Chushu los esquivaba en el último segundo con total tranquilidad. En cambio, los espectadores pensaban que Chushu estaba contra las cuerdas, y de regreso en el combate, ese discípulo se frustraba, ya que prácticamente Chushu se burlaba de él. Y es por eso que decidí activar su gran espada para acabarlo de una vez por todas. Y ante esto, Chushu también activaba su nueva espada para probar sus habilidades, y fingía pecar de confiado para que una abertura se presentara, y ese discípulo no dudaba, y tomaba esa abertura, con la cual pensaba que definitivamente lo acabaría. Y es ahí que Chushu sonreía, ya que gracias a ese cuerpo, ese ataque no le haría nada. Y con eso, en el siguiente segundo, blandía su espada, con la cual finalmente acababa con ese adversario. Y ante esa escena, todos estaban incrédulos, sin comprender lo que estaba sucediendo. Pero el anciano del Pico Tianjin ya anunciaba que Chushu era el ganador, y todos esos discípulos que apostaron se lamentaban por haber perdido todos sus recursos. Sin embargo, es ahí que Chushu expulsaba bocanadas de sangre, mientras en su mente se decía que debe seguir en su acto, para así poder seguir arrebatándoles los recursos a los demás. Pero Tao Yao estaba llena de preocupación, ya que ella creía que todo eso era verdad. En cambio, uno de esos discípulos arrogantes confiaba en que Chushu estaba herido, por lo cual ordenaba a uno de sus hombres que lo desafíe inmediatamente para así hacerse con sus recursos. Y es así como otro discípulo salía al frente para desafiar a una nueva batalla de vida y muerte a Chushu. Y ante eso, Chushu se negaba en primera instancia, ya que sus heridas eran graves, pero después de un poco de palabrería, terminaba aceptando mientras la apuesta sea aún mayor. Y ante esas palabras, todos sus discípulos corrían a apostar de nuevo en contra de Chushu. Y es así como los dos combatientes nuevamente ingresaban en la arena, y ese discípulo mencionaba que lo siente, pero no tiene de otra que luchar contra él, ya que su hermana se encuentra herida, y solo su discípulo mayor posee la medicina, y que es por eso que no tiene de otra que acatar sus órdenes. En cambio, Chushu sonreía con que es una lástima que las cosas sean así, y mientras decía esas palabras simplemente desaparecía, ya que ahora atacaría con todo, y en un par de segundos ya le atravesaba su espada en la espalda de ese discípulo. Pero las cosas no se detenían ahí, y también lanzaba otro ataque con el cual lo estampaba contra la barrera, mientras sonreía por haber ganado esa gran cantidad de recursos de cultivo. Y ante esa escena, todos los espectadores estaban completamente incrédulos, ya que debido a su mal juicio, acababan de perder todos sus ahorros. En cambio, Tao Yao aprovechaba para felicitar a Chushu por su éxito, y Chushu, con una sonrisa, recogía todo lo que había ganado por esa apuesta. Y debido a eso, todos observaban llenos de frustración como Chushu se llevaba todos sus ahorros. Pero Tao Yao también le mencionaba que acaba de ofender al discípulo Yang, por lo cual debe ser bastante cuidadoso, ya que ese discípulo es alguien astuto y despiadado. Sin embargo, Chushu no le daba mucha importancia, ya que él tiene su propio plan. Y es así como en los siguientes momentos ya se encontraba en su residencia, y allí procedía a intercambiar todo ese tesoro por puntos de avance en el sistema. Pero es ahí que se llevaba una decepción, ya que acababa de comprender que cuando su nivel es mayor, los recursos deben ser de mayor calidad para poder obtener buenos puntos de avance. No obstante, en ese momento se percataba de que su maestra hablaba con alguien más, por lo cual decidí escabullirse para observar qué es lo que sucede. Y la maestra Qimen estaba hablando con la Santa de la Pureza, y ella le mencionaba que hace poco había observado cómo Chushu había obtenido la legendaria intención de la espada primordial. Y ante eso, Qimen no lo podía creer, ya que según ella,
Chushu era alguien que no poseía talento, pero la santa descartaba de que Chushu haya sido poseído por alguien, ya que las leyes de ese mundo no lo permiten, por lo cual le pedía a Kimen que lo entrene diligentemente, ya que en el futuro podrían tener un cuasi emperador en sus tierras sagradas. Y ante esto, ella sentía mientras en su mente se decía que ahora ella tan solo es una herramienta de Chushu, y Chushu ya estaba escuchando toda esa conversación, y es por eso que en los momentos siguientes ingresaba en la sala de esa maestra Kimen, ya que era el momento de seguir con su cultivación dual, pero ella lo cuestionaba sobre por qué razón no le había contado sobre esa intención de espada. Sin embargo, Chushu mencionaba que eso era un secreto que él pensaba guardar, pero la maestra Kimen también mencionaba que él debería aprender a valerse por sí mismo, y es ahí que Chushu decidía que él tomará lo que le pertenece, ya que ese es el camino de la cultivación. Y es así como la fuerza, Chushu obtenía su cultivación dual con la maestra, y luego de 3 horas ya obtenía sus beneficios, pero nuevamente se frustraba, ya que los beneficios cada vez eran menores, y eso no le permitía avanzar tan rápido, por lo cual incluso se planteaba la posibilidad de desbloquear los poderes de la maestra para así practicar, pero inmediatamente se decía que eso es demasiado peligroso. En cambio, la maestra Kimen se decía que algún día ella se encargará de destruirlo. Después de eso, Chushu decidió acudir al pico de los tesoros, y allí Chu Sharan, quien es una discípula interna de ese pico, lo recibía, y eso sorprendía a Chushu, pero ella revelaba que ya sabe sobre los últimos acontecimientos que sucedieron en la arena, por lo cual ella cordialmente lo llevaba a su sala de tesoros, y allí Chushu se daba cuenta que mientras más vitalidad posean los tesoros, mayores puntos de avance podrá obtener, por lo cual se hacía la pregunta si será capaz de intercambiar a personas reales, y ante eso el sistema lo elogiaba por tan buena idea, pero lamentablemente por el momento no se puede, y eso decepcionaba un poco a Chushu, ya que pensaba que había encontrado un atajo, por lo cual al final decidía que compraría varias de esas hierbas de vitalidad, y con eso Chu Shaoran decidía empacar todo ese pedido, y es ahí que la intención de espada de Chushu reaccionaba hacia cierto pedazo de bronce, lo cual lo sorprendía, pero intuía que ese pedazo de metal no debe ser para nada ordinario, por lo cual eso también lo compraba, y aunque querían obsequiarlo, Chushu lo pagaba, ya que él no quería quedar debiendo ningún favor. Pero es ahí que Chu Shaoran le mencionaba que quiere pedirle algo, y con eso procedía a revelarle que dentro de un mes se abrirá un reino sagrado en esas tierras, en donde los mejores calificados de la Torre Taizu serán capaces de ingresar en esa tierra prohibida, por lo cual le pedía a Chushu que se gane un puesto en esa torre, para que de esa manera pueda ayudarle con su favor, el cual aún no se nos revela. Después de eso, Chushu ya se encontraba cultivando en su residencia, y allí, gracias a todos esos elixires, lograba llegar hasta el 9º nivel del mar de la conciencia, pero por más que intentara ya no podía avanzar más, ya que para ello necesitaba de 3 tesoros especiales, y es por eso que decidía que después de todo debía ir a la Torre Taizu, y en esa Torre Taizu todos los discípulos de la Tierra Sagrada llegaban para ganarse un puesto, y allí los ancianos Juan y Mofei de la Tierra Sagrada Taizu observaban todo eso, y ellos se decían que deben prestar atención a cierto discípulo Yepan, y es ahí que Chushu finalmente estaba llegando a ese lugar, y en un inicio observaba cómo una anciana felicitaba a su discípula por haber pasado, pero es justo ahí que ese discípulo Yepan se decía que él será de los 10 mejores, y Chushu se asombraba de toparse con alguien que desprendía tanta suerte, por lo cual decidía que sería bueno llevarse con él para así aprovecharse de su suerte. Y es en ese momento que el monumento anunciaba el turno del discípulo Chushu, y con eso Chushu, lleno de confianza, ingresaba en el primer piso de esa torre, y en ese lugar una manada de feroces lobos ya lo estaba esperando, pero eso no era ningún problema para él, ya que en cuestión de segundos todos esos lobos eran rebanados. Sin embargo, en el piso 16 se topaba con una damisela que confiaba en su encanto, y es con ese encanto
que quería cegar a Chushu y llevarlo a su mundo de ensueño. Pero para su mala suerte, eso no era suficiente, y terminaba pereciendo bajo la espada de Chushu. Y es así como Chushu seguía ascendiendo hasta llegar al piso 78, en donde varios cultivadores lo esperaban, y cada uno de esos adversarios se miraban realmente formidables. Pero como era de esperarse, Chushu los erradicaba en un segundo, y es así como finalmente llegaba al piso 98, en donde ya no sería tan fácil, ya que allí se encontraba la conciencia de la Santa Taisu, y a pesar de que ella emanaba el mismo poder de cultivación que Chushu, todo indicaba a que podía ejercer un mayor poder. Pero dadas esas circunstancias, ya no había vuelta atrás, por lo cual Chushu cargaba lleno de entusiasmo al ataque, y dejaba que toda su energía lo rodeara. Pero a pesar de esto, su ataque era detenido con bastante facilidad por esa conciencia, y ante eso, Chushu volvía a lanzar un nuevo ataque con todo su poder, pero ese nuevo ataque también era detenido con bastante facilidad por esa conciencia, y eso dejaba asombrado a Chushu, que decidía obtener un poco de distancia. Sin embargo, ahora era la conciencia quien se lanzaba al ataque, y debido a eso, Chushu contrarrestaba con un poderoso ataque de palmas, y con ese pequeño intercambio de golpes, Chushu comprendía que esa batalla era realmente complicada, por lo cual decidía que era el momento de apostar su vida en ello. Y es así como ambos lanzaban sus respectivos ataques mortales al mismo tiempo, y la mano de esa conciencia atravesaba una parte del pecho de Chushu. Sin embargo, Chushu lograba impactarle un golpe directo a la garganta de esa conciencia, y con eso lograba llevarse la victoria de ese duro combate, ya que se estaba recuperando con la ayuda del sistema que tiene a su favor. Después de eso, Chushu era llevado a la sala de recompensas, pero apenas llegaba a ese lugar, los recuerdos sobre con quién había luchado desaparecían, y eso lo preocupaba, ya que eso era algo extraño, pero al final decidía dejarlo de lado, y al abrir una de esas tabletas, sacaba una nueva técnica que debería practicar, y gracias a su sistema, al invertir una gran cantidad de puntos, lograba desbloquear una nueva técnica, y al blandirla, un destructivo poder era emanado por esa técnica, y eso le alegraba a Chushu, ya que ese poder era realmente devastador, que sería su carta al triunfo. Al mismo tiempo, fuera de esa torre de Taichu, todos lo observaban con tranquilidad, y Kiyu, quien es el sobrino de Kinmeng, mencionaba que Chushu no podrá pasar del piso 80, por lo cual, si él le ruega, él es capaz de conseguir lo que Chu Xiaoran desea. Pero ella se negaba a recibir la ayuda de ese discípulo, y es de ahí que una campana sonaba, y eso solo podía significar que alguien ha entrado en los 10 mejores calificados, y quien ingresaba en esa nueva lista era Chushu, quien había roto todos los récords, y se catalogaba en el primer puesto, por ser capaz de llegar hasta el piso 99, además de que todas sus características eran catalogadas como divinas, y es de ahí que Chushu salía de esa torre para observar cómo todos lo alababan, y en su mente se decía que en definitiva lo mejor es mantener en secreto que él es el villano del destino. Pero es de ahí que los dos ancianos llegaban para informarle que la santa desea verlo, y es así como en los siguientes minutos Chushu estaba llegando a la sala en donde se encuentra la santa y su maestra, y la santa lo felicitaba por ese gran logro que acaba de obtener, y con una reverencia Chushu preguntaba por si haber superado todos esos récords obtendría una recompensa. Pero debido a esas palabras, Kinmeng le decía que deje de ser grosero, pero la Santa Taisu no se molestaba y le pedía que le mencione qué es lo que desea como recompensa. Y ante eso, Chushu mencionaba los 3 frutos especiales para poder ascender de nivel. Sin embargo, la santa mencionaba que no posee ninguno de ellos, pero que enviará a alguien a buscarlos. Y debido a eso, Chushu se decía que la Santa Taisu podría ser alguien mejor de controlar, por lo cual dejaba que su sello especial inundara por toda esa sala, y en pocos segundos, el sistema ya le informaba que su energía había logrado ingresar con éxito, y que incluso sería capaz de controlar a 2 personas con ese sello especial. Y ante eso, Chushu fantaseaba con poder cultivar con las 2 maestras al mismo tiempo,
y el sistema ya lo felicitaba por esos pensamientos, e incluso lo recompensaba con un libro de alquimia, por lo cual Chuchu le agradecía por todo eso y se disponía a marcharse. Pero mientras él se marchaba con su maestra, la Santa Taichu no podía dejar de sentir que algo está mal, pero después de todo, pensaba que solo está un poco paranoica. En los momentos siguientes, Chuchu ya se encontraba viajando junto con su maestra en una nave especial, y allí hacía que todas las discípulas los dejaran a solas. Y una vez que estaban a solas, Chuchu la felicitaba por poder mantener el secreto, que su cultivación está sellada. Pero Kimen seguía molesta por toda esa situación, pero por lo menos agradecía que nadie más sepa sobre esa relación que están teniendo ellos. Y es ahí que Chuchu le hacía una propuesta, y era que si se porta bien, él será capaz de regresarle su cultivación. Y es por eso que le obsequiaba unas medias especiales, para que ella se las ponga. Y aunque eso no era de su agrado, la maestra Kimen no tenía de otra que acatar sus órdenes. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que Chuchu también quería que lo llame hermano mayor. Pero ante eso, la maestra Kimen se rehusaba y prefería morir antes que pronunciar esas palabras. Pero Chuchu no se rendiría fácilmente, y luego de varias horas y con ciertas amenazas especiales sobre revelarle todo eso al mundo entero, la maestra Kimen terminaba llamándolo hermano mayor. Al día siguiente, Chuchu ya estaba regresando a su residencia, y mientras caminaba nos revelaba que ya había entregado la arena plateada a Shoran, por lo cual es el momento de que siga entrenando para que pueda entrar en esa tierra prohibida en un mes. Pero es ahí que escuchaba a varios discípulos que hablaban sobre la última clasificación de cultivadores, y ellos se asombraban de que Li Hongyi haya alcanzado un puesto tan alto, y ese nombre llamaba la atención de Chuchu, ya que la conocía, y es por eso que se acercaba hacia esos dos discípulos para pedirle uno de esos periódicos, y ellos gustosamente se lo entregaban sin decir una sola palabra, ya que debido a los últimos acontecimientos, ellos no pueden darse el lujo de ofender a alguien como Chuchu. Y mientras caminaba, Chuchu observaba cómo Li Hongyi se encuentra en el cuarto lugar de la lista de los jóvenes santos. Pero eso no era lo más sorprendente, sino que ella había traicionado y atacado a la secta Espada Polvo Rojo, por lo cual estaban ofreciendo una recompensa de 1.000.000 de piedras divinas por ella. Y ante eso, Chuchu se decía que ella tan solo es una niña tonta, y con eso recordaba sus días de juventud, en donde él, junto con un adolescente Li Hongyi, habían jurado que desde ese momento ellos se convertirían en familia. Y de regreso en el presente, Chuchu decidía que es momento de averiguar dónde se encuentra, por lo cual le pedía ayuda a Tao Yao, quien le revelaba cierta información de la ciudad Chang'an. Y antes de marcharse, aprovechaba para darle un beso de despedida a Chuchu, ya que ahora Chuchu era alguien que ya no le evitaba como en el pasado. En cambio, Chuchu se quedaba anonadado por esa muestra de afecto. Al mismo tiempo, en esa ciudad Chang'an, el fuego estaba consumiendo toda esa ciudad, y en el suelo, un anciano herido cuestionaba si acaso ella también pretende enemistarse contra el mundo entero, como lo hizo el endemoniado Chuchu. Pero la joven santa Hongyi no respondía a sus palabras, y ante eso, ese anciano, en un último acto de valía, gritaba altamente que su familia no lo dejará escapar. Y es ahí que la joven santa lanzaba un descomunal ataque que descendían como latigazos desde el cielo, que atravesaban por completo a ese moribundo anciano. Y en el siguiente segundo, una sombra emergía tras ella para preguntarle qué es lo que hará y si de verdad desea enemistarse con todo el mundo por el endemoniado Chuchu. Y ante esas palabras, ella respondía que si él es un demonio, ella masacrará al mundo en su nombre. En la noche siguiente, Chuchu seguía practicando la técnica que había adquirido en la torre, y debido a toda su práctica comprendía que era una técnica realmente difícil de aprender, pero era consciente de que si lo logra, nadie podrá igualársele. Pero es ahí que alguien llegaba donde Chuchu estaba cultivando, y ella se presentaba como Hua Lufei, quien es una anciana Dao Yunfen que lo estaba buscando. Y al mirarla, Chuchu se sorprendía ya que de ella sentía la marca de hijo, que es el sello con el cual puede controlar
a la maestra Kimeng, así que suponía que la Santa Taisu debe haberse disfrazado para de esa manera acercarse donde él, por lo cual decidía seguir el juego y se mostraba respetuoso hacia ella como anciana. Y es así como los dos mantenían una conversación sobre el Dao de ese mundo y sobre cómo hasta el momento el nivel más alto es el del emperador marcial, en donde tanto el emperador humano como el emperador bestia se suprimen entre sí, pero que nadie en ese mundo sabe si hay algo más aparte de ese nivel o si ese es el fin. Por lo cual, la santa se marchaba con la promesa de volverse a ver una vez que Chushu salga de ese reino prohibido que pronto se abrirá. Después de eso, Chushu decidió acudir donde su maestra para seguir cultivando, y allí se daba cuenta de que Kyun-Yun estaba pidiéndole por esa arena plateada. Y ante eso, Chushu decidió aprovecharse de él, ya que está un poco escaso de dinero. Y al mirar que Chushu quería negociar, Kyun-Yun se regocijaba en su interior, ya que de esa manera él podrá hacer que la Xiaoran le suplique por esa arena. Pero al final, él terminaba lleno de frustración, ya que terminaba pagando por una sola pieza. Pero a pesar de su frustración, no tenía de otra que marcharse de ese lugar. Y con eso, en los momentos siguientes, Chushu le seguía diciendo a su maestra que lo llame hermano mayor, pero ella, como era de esperarse, se seguía negando a esa petición. Pero es ahí que Chushu notaba que la maestra Kimeng había estado engordando un poco, pero al final desistía de eso y se dirigían a sus aposentos para que le muestre las piedras que Chushu le había encargado que fabricara. Y esas piedras eran unos objetos que Chushu deseaba utilizar para molestar aún más a la maestra Kimeng. Y una vez que terminaban, Chushu se alegraba de poder obtener más beneficios. Y una vez que se marchaba, la maestra Kimeng se percataba de que es capaz de sentir su aura, por lo cual se emocionaba ante la posibilidad de que Chushu se haya olvidado de sellarla, por lo cual rápidamente se ponía a practicarla, ya que añoraba esa sensación. Pero es ahí que se daba cuenta de que su cultivación incluso había aumentado, por lo cual se cuestionaba si acaso eso tendrá que ver con Chushu. Pero es en ese momento que su cultivación nuevamente era sellada, y con un mensaje telepático Chushu le hacía saber que no importa la distancia, él puede sellarla cuando él desee, y eso la llenaba de frustración, por lo cual lo maldecía eternamente. Pero es ahí que algo extraño sucedía, y eso la llenaba de pánico, ya que en ese preciso momento acababa de sentir como si algo se estuviera moviendo dentro de su vientre. Luego de eso pasaron 7 días, y en la puerta del reino secreto del páramo demoníaco, la Santa Taisu ya se encontraba repartiendo las indicaciones para que todos los discípulos ingresaran. Y es ahí que el discípulo Yi llegaba al lado de Chushu, y ese discípulo quería ingresar junto con Chushu, y él consideraba que eso era una buena idea. Pero en ese momento, la mirada de ese discípulo cambiaba de la nada, ya que él tenía la misión de su maestra de encargarse a Chushu por ser discípulo de la maestra Qi, y quien se encontraba moviendo todos esos hilos era Lu Xue, la maestra de la espada celestial. Pero las cosas no terminaban, ya que Xiao Jinfeng también llegaba a ese lugar con el objetivo de eliminar a Chushu. Sin embargo, las dos doncellas que habían recibido el favor de Chushu se acercaban para entregarle un regalo, y también una deslumbrante espada que había solicitado. Y es ahí que la puerta de ese reino secreto se abría, y debido a esto, todos ingresaban rápidamente. Pero una vez que se marchaban, esas dos doncellas discutían entre sí. En cambio, en ese reino secreto Chushu se percataba de que se había separado del discípulo Ye, por lo cual se disponía a buscarlo, ya que se beneficiaría por su aura de protagonista. Sin embargo, en ese momento se topaba con otros discípulos, y se daba cuenta de que desean eliminarlo, por lo cual se preguntaba si acaso él había ofendido a alguien. Pero ante esa gran cantidad de adversarios, decidía que lo mejor era huir cuanto antes. En cambio, esos cultivadores no se preocupaban, ya que habían marcado el aura de Chushu. Después de un determinado tiempo, en las profundidades
del desolado mundo de los demonios, Chushu había luchado fervientemente contra una gran pitón, y luego de una feroz batalla, Chushu lograba rebanarla en varios pedazos, y gracias a esa pitón lograba obtener una gran cantidad de puntos de avance, y eso era lo que Chushu buscaba, ya que debe incrementar cuanto antes su poder. Y mientras buscaba qué es lo que incrementará, el sistema le mencionaba que gracias a su cultivo dual, ahora también puede avanzar en sus rasgos únicos, ya que su constitución ha mejorado bastante. Y una vez que Chushu hacía eso, se disponía a tomar ese fruto que custodiaba la pitón, pero para su mala suerte, ese fruto aún no estaba maduro, por lo cual, por más que lo deseaba, no era capaz de absorber esos beneficios en ese momento, por lo cual decidía buscar otra solución, pero es en ese momento que se topaba con otros discípulos, y ellos le saludaban amistosamente, ya que no quería levantar sospechas en Chushu, y eso es debido a que ellos eran conscientes de que si él escapa ellos no serán capaces de alcanzarlo. Sin embargo, Chushu ya no confiaba en nadie, pero aún así le seguía la corriente. Y esos discípulos actuaban todo amigables sobre cómo ellos lo ayudarían de cualquier peligro, mientras telepáticamente se decían que deben retenerlo todo lo que puedan, hasta que los demás miembros lo rodeen por completo en ese bosque. Y la damisela que los acompañaba hacía uso de sus encantos para convencer a Chushu, y ante todo ese esfuerzo, Chushu fingía aceptar su propuesta, y los invitaba a disfrutar de una deliciosa comida que le había robado de su maestra, y para levantarse las sospechas, él era el primero en ingerir esa bebida y comida, y al suponer que no estaba envenenada, ellos accedían a disfrutar de esa comida. Pero una vez que terminaban, Chushu les preguntaba sobre qué es lo que le ofrecieron para que vayan tras él, y debido a esas palabras, ellos se ponían en guardia, y uno de ellos era el primero en atacar. Sin embargo, Chushu los esquivaba con bastante facilidad, y en el siguiente segundo activaba su marca de envenenamiento que había incrustado en todos ellos. Y ante esa escena, ellos se preguntaban si acaso la comida estaba envenenada. Pero con una risa Chushu revelaba que sus habilidades no son tan mediocres, y con eso les ofrecía liberarlos si eran capaces de cumplir sus órdenes en esos 3 días. Y para que confíen en sus palabras, les juraba en nombre de su maestra que así lo hará. Y después de un par de horas, un grupo de cultivadores llegaban, y esos 5 que querían engañar a Chushu ya lo recibían, y ellos mencionaban que lastimosamente Chushu había escapado, pero que mientras escapaba, él había dejado caer el mapa de un fruto especial. Pero ante esas palabras, el líder de este grupo no creía en todas esas palabras, y para generar más confianza, ellos mencionaban que no tienen el poder para reclamar ese fruto, por lo cual esperan que él sea capaz de recompensarlos adecuadamente. Y ante esas nuevas palabras, el líder de ese grupo aceptaba, y junto con todos sus hombres, marchaban hacia el lugar de ese fruto demoníaco. Y desde los arbustos, Chushu ya estaba observando todo eso, lleno de cautela. Y al llegar a ese lugar, todos se emocionaban, porque reconocían lo valioso que es ese fruto. Sin embargo, el líder de ellos comprendía que ese fruto aún no se encuentra maduro, pero sus problemas recién empezaban, ya que todos eran presas de las ilusiones. Y es por eso que uno a uno empezaban a eliminarse entre sí, y dentro de media hora Chushu emergía para ver cómo todos se habían eliminado entre sí, y se asombraba de lo terrorífico que era ese fruto, pero inmediatamente se decía que ya falta poco para poder obtener los beneficios de ese fruto demoníaco. Al mismo tiempo, esos 5 cultivadores se preguntaban qué es lo que sucedería con los demás, pero es ahí que Chushu llegaba donde ellos, y al mirarlo, ellos rápidamente mencionaban cómo habían enviado a todos esos cultivadores acatando sus órdenes, y Chushu se asombraba de que aún traten de obtener los beneficios cuando son unos cobardes. Sin embargo, en ese momento sentía una fuerte presión demoníaca que se dirigía hacia ellos, y eso desconcertaba a Chushu, ya que eso no debería estar pasando. Aún así, decidía lanzarse al ataque
para interrogar a uno de esos demonios, y con un poderoso ataque inmovilizaba a uno de ellos para preguntarle sobre quién los ha enviado. Y ese demonio, lleno de miedo, mencionaba que un demonio del reino trascendente se los había ordenado. Y eso confundía a Chushu, ya que ese tipo de acciones no las comprendía, pero inmediatamente eliminaba por completo a ese demonio. Y en el siguiente segundo les decía a los demás que es momento de que ellos se encarguen de los demás, pero ellos le pedían que por favor los libere del veneno que poseen. Y ante eso, Chushu accedía, ya que él nunca rompe sus promesas. Sin embargo, a pesar de eso, ellos no eran capaces de vencerlo, pero Chushu ya se marchaba, y mientras deambulaba por el lugar se preguntaba qué es lo que debe hacer hasta que el fruto madure. Y es ahí que observaba al discípulo Yi, que había encontrado la cueva del tesoro, y debido a eso Chushu sonreía y decidió adelantarse sin que él se dé cuenta. Y era así como Chushu aprovechaba para tomar todos los tesoros de ese lugar, y mientras hacía todo eso, se alegraba de haberse topado con ese hijo de la suerte. Sin embargo, en ese momento se percataba de que había dos grandes tesoros frente a él, pero también se encontraba una gigantesca serpiente albina de la otra orilla que custodiaba esos tesoros, por lo cual se disponía a tomarlos sin que el monstruo se despierte. Pero es ahí que el discípulo Ye activaba el mecanismo de esa cueva, y ante eso, esa serpiente se despertaba y se disponía a eliminar a los intrusos, por lo cual Chushu tomaba rápidamente los tesoros y salía corriendo cuanto antes. Al mismo tiempo, fuera de ese reino secreto, todas las santas meditaban diligentemente, y es ahí que un anciano llegaba corriendo para mencionarles que las tablas de vida de los discípulos estaban desapareciendo con bastante rapidez. Y ante eso la maestra aquí preguntaba rápidamente por su discípulo Chushu, pero al saber que estaba bien, ella se relajaba, pero inmediatamente se enojaba por ese actuar. En cambio la Santa Taisu decidió observar qué es lo que sucede, y al sentir esa presencia, el demonio líder de ese lugar ordenaba a sus hombres que acabaran con todos los humanos, ya que ninguna santa puede interferir y solo pueden observar cómo sus discípulos caen en sus manos. Y es en ese momento que el tesoro que poseía empezaba a resonar, y ese demonio se alegraba, ya que si lograba obtener la otra mitad, él sería capaz de escapar de este reino secreto. Y al observar que los demonios estaban lanzando el ataque, todas las ancianas se llenaban de preocupación por sus discípulos, y la maestra aquí no era la excepción. Sin embargo, la Santa Taichu mencionaba que ya había hecho arreglos para que todos ellos puedan salir dentro de 2 días, por lo cual solo deben resistir ese tiempo. En cambio, Chushu sabía que no podía actuar imprudentemente debido a las miradas de la santa, y es ahí que observaba que una discípula trataba de escapar de esos demonios, por lo cual decidía actuar de buena manera y ser él quien la salve. Pero esa discípula pensaba que solo se dirigía a su muerte, ya que su cultivo no era tan avanzado, y es ahí que se llenaba de asombro, ya que Chushu los eliminaba en 1 segundo, e incluso le ofrecía un gran fruto espiritual para que ella pueda recuperarse. Y Chushu hacía todo eso para generar una buena impresión en la Santa Taichu, y debido a esas acciones, lo estaba logrando, ya que todos se llenaban de alabanzas por esa acción. Después de eso, en el acantilado del fruto demoníaco otros discípulos ya lo observaban, y es ahí que llegaba Chushu, y al mirarlo, ellos querían usarlo para que explore ese lugar. Sin embargo, Chushu se negaba, ya que él conoce todo sobre ese fruto, y debido a eso, esos 2 discípulos se lanzaban al ataque, ya que confiaban en que le ganarían. Sin embargo, lo único que ganaban era la muerte a manos de Chushu, y en el siguiente momento, Chushu finalmente se hacía con el fruto demoníaco, pero lastimosamente aún no podía absorberlo, ya que avanzaría de nivel y atraía la tribulación de truenos, y eso era un problema, ya que en su actual nivel él no sería capaz de resistirlo, por lo cual decidía marcharse en busca de una manera de superar ese problema. Y es ahí que se percataba que ese tesoro que había obtenido resonaba por donde estaban los demonios,
Y es por eso que intuía que el demonio debe tener la otra parte. Y es ahí que ya se le ocurría un plan. Así que se dirigía a la barrera, que estaba protegiendo a los discípulos heridos. Pero las cosas cada vez se complicaban más, ya que los demonios también llegaban a ese lugar. Y el líder demonio era capaz de dispersar la barrera con esa placa. Sin embargo, decidí hacer más interesante el juego y proponía perdonarlos si le entregaban a la persona que posee la otra mitad de esa placa. Y ante eso, Chushu le preguntaba si esa es la placa a la que se refiere. Y fuera de ese reino secreto, todos se asombraban de que Chushu sea el objetivo de ese demonio. En cambio, los demás discípulos le pedían a Chushu que se entregue cuanto antes para que ellos puedan vivir. Pero aquella que fue salvada por Chushu era la única que se rozaba. Aún así, Chushu decidía salir de esa barrera que los protege, y una vez que estaba frente a los demonios, ingería ese fruto demoníaco, y al gastar una gran cantidad de puntos, finalmente ascendía a un nuevo nivel en su cultivación. Y con eso la tribulación también era desencadenada, y debido a la magnitud de su poder, terminaba consumiendo a todos esos demonios que lo rodeaban. Pero a pesar de eso, el líder de los demonios lograba sobrevivir y atacarlo. Y ante eso, Chushu lograba contrarrestar de inmediato con su espada. Y una nueva mascota estaba llena de terror, ya que acababa de emerger del huevo que poseía Chushu. Sin embargo, Chushu no le prestaba mucha atención y encestaba un golpe mortal en ese demonio. Y debido a eso, todos se llenaban de asombro, ya que esa era una hazaña increíble. Y esas mismas impresiones las tenían todas las que estaban fuera de ese reino secreto. En cambio, la santa junto con la maestra King estaban asombradas, ya que acababan de comprender que Chushu posee el cuerpo del santo desolado, y que es por esto que anteriormente no podía ascender en su cultivación. Y es debido a esto que la santa Taishu decidía convertirlo en el hijo santo de su pico. Pero la maestra King se molestaba internamente, ya que cada vez obtenía más beneficios. Y de regreso en el reino secreto, todos se alegraban por haber resuelto la situación. Y aquel discípulo Ye también llegaba con una nueva mascota espiritual. Y Chushu se asombraba de que haya sido capaz de domar a esa serpiente blanca. Y por el contrario, él tan solo se había hecho con una gallina como mascota espiritual. Después de eso pasaban 3 días, y Chushu se encontraba recibiendo las recompensas del sistema por haber ascendido a un nuevo nivel. Y de paso, gracias a ese espejo, lograba darse cuenta de que hay 6 personas influyentes que él no conoce. Y es ahí que la pequeña Tao Tian llegaba para felicitarlo por su éxito. Y de paso, también le pedía que uno de esos días le cuente sobre todas sus experiencias en el reino secreto. Pero es ahí que también se revelaba que su mascota pertenece al clan del cuerpo divino. Sin embargo, Chushu seguía sin darle mucha importancia a eso. Pero esa mascota también le revelaba que alguien había venido a verle mientras él cultivaba, y que esa persona había mencionado que se verían donde siempre. Y antes de eso, Chushu decidía que es momento de visitar a su maestra para seguir mejorando en su cultivación, ya que debido a su avance, había perdido varios de esos puntos de constitución. Al mismo tiempo, la maestra aquí se preguntaba sobre por qué su discípulo ha vuelto, y como era de esperarse, Chushu no perdía el tiempo y se acercaba hacia su maestra. Y aunque ella trataba de insultarlo, al final, Chushu se la llevaba a sus aposentos, y una vez que estaban en sus aposentos, él liberaba su cultivación para obtener un mejor beneficio. Y una vez que las cosas terminaban, por primera vez en el rostro de la maestra le dibujaba una sonrisa. En cambio, Chushu se marchaba realmente agotado, pero aún así estaba contento por todos los beneficios que había obtenido en esa reunión. Después de eso, Chushu estaba en cierto apartado, esperando a la hermana Hua, y es ahí que la santa Taishu llegaba disfrazada para encontrarse con él. Y al mirarla, Chushu estaba asombrado, y aquella le miraba aún más deslumbrante, por lo cual intentaba cortejarla, e incluso le recitaba un poema. Y ella decidía seguirle la corriente, mientras disfrutaba de la exquisita comida que había preparado. Pero Chushu también aprovechaba
para ofrecerle un poco de licor. Y mientras los dos disfrutaban de ese licor, Chushu la cortejaba en todo momento. Y en cierto momento, ella fingía estar borracha para preguntarle sobre qué es lo que opinaría la santa si ellos le piden que los junte en matrimonio. Y ante esas palabras, Chushu no desaprovechaba la oportunidad para abrazarla y decirle que lo mejor que podría pasar es que esa situación se presente. Pero ella le mencionaba que lo mejor es que se prepare, ya que empezarán a desafiarlo por ser el hijo santo. Al día siguiente, todos en el pico Taishu estaban realmente molestos por las noticias sobre que Chushu se iba a convertir en el hijo santo del pico Taishu, y sobre todo Jinfen, quien no podía creer que hayan decidido tomarlo como el hijo santo. Por eso se disponía a ponerle las cosas difíciles en el día de la ceremonia. En cambio, Chushu caminaba calmadamente por el pico Taishu y allí escuchaba sobre cómo varios genios de otras facciones estaban dispuestos a desafiarlo, y ante eso concordaba con las palabras de la hermana Hua, que las cosas no serán tan fáciles. Y de paso también se decía que al igual que en su anterior vida, todo parece indicar que en esta vida también deberá encargarse de los arrogantes hijos santos. Y sobre todo recordaba a dos de ellos que se habían quedado grabados en su mente, y mientras estaba sumido en sus pensamientos, llegaba a la biblioteca de la secta, y allí la maestra encargada de esa biblioteca le daba la bienvenida, ya que su estatus había cambiado. Y Chushu se asombraba de saber que en todo lado de la secta hay tantas bellezas. Y una vez que ingresaba en el séptimo piso, observaba que el discípulo Ye quería cambiar un libro, pero lastimosamente sus puntos de contribución no eran suficientes, por lo cual la encargada de esa sala no le permitía llevarse ese libro. Y al percatarse de eso, Chushu se preguntaba si acaso ese libro poseerá algún secreto. Y es por eso que una vez que él se marchaba, Chushu se acercaba a esa encargada para saber cuánto le costaría observar ese libro, pero la encargada se lo entregaba gratis mientras no lo saca de la biblioteca. Y ante eso, Chushu se alegraba de que su nueva influencia haya incrementado tanto, y mientras exploraba ese libro se daba cuenta que posee una seda de gusano celestial, y que en ella había algo escrito que había sido camuflado perfectamente, por lo cual se llenaba de alegría, ya que acababa de toparse con algo increíble, y gracias al sistema lograba aprender esa impresionante técnica, y decidía dejarle un pequeño regalo al discípulo Ye, por lo cual escribía la dirección de una trampa. En los momentos siguientes, el discípulo Ye ya había logrado obtener ese libro, y al mirar en él, encontraba esa seda de gusano celestial, y se emocionaba ante la idea de toparse con un tesoro, pero debido a que no sabía qué tan peligroso sería, decidía llevar a Lin Yun. Y es así como los dos ingresaban en esa desolada cueva en busca del tesoro. Sin embargo, en poco tiempo la cueva se llenaba de sangre, y Ye Tian lograba escapar gracias a un talismán de escape que había estado en su posesión. En cambio, Lin Yun había perecido en esa cueva, por lo cual Ye Tian maldecía lleno de rabia por haberse dirigido a esa detestable cueva. Después de eso, los rumores ya se habían esparcido, y Jinfen estaba realmente molesto, y Chushu observaba todo eso en compañía de su pequeña mascota. Y ante eso, Jinfen decidió eliminar a la mascota de Chushu por su rabia, pero Chushu contrarrestaba ese ataque con bastante facilidad, y junto con su mascota le impartían una mirada de desprecio por atreverse a actuar. Pero es en ese preciso momento que la maestra Qi lo llamaba, y ante eso, Chushu se marchaba cuanto antes de ese lugar, y una vez que llegaba donde su maestra, ella le entregaba cierta armadura, y ante eso, Chushu se acercaba hacia ella para pagarle por toda esa preocupación. Luego de eso, ella le mostraba la lista de quienes serían sus retadores para escalar la escalera al cielo, y Chushu estaba encantado de poder acabar con todos ellos. Y en los siguientes minutos ya llegaban al lugar de la prueba, y allí ya se encontraban todos los retadores con sus respectivos maestros, y a la espera de poder derrotar a Chushu y ganarse un renombre como un verdadero hijo santo. En cambio, la maestra del palacio
activaba su formación del puente de inspección, ya que ese es el primer paso de la prueba para convertirse en un hijo santo. Y Chushu ingresaba calmadamente por ese puente. Sin embargo, en ese momento varios recuerdos sobre cómo había tenido que huir llegaban a su mente. Y sobre todo, cómo había tenido que dejar a un lado a alguien que es muy importante para él. Y al ver que Chushu no se movía, su maestra empezaba a preocuparse. Pero de la nada, Chushu empezaba a caminar rápidamente por ese puente. Y eso asombraba a todos, ya que no comprendían por qué razón se había detenido si puede avanzar tan rápido. Y al ver que Chushu había impuesto un nuevo récord, ellos no lo podían creer. Pero el examinador anunciaba que es el momento de que los retadores aparezcan. Y era así como todos los retadores avanzaban rápidamente a las escaleras del cielo, y cada uno de ellos decidía adelantarse en esas interminables escaleras. Pero uno de esos retadores actuaba arrogantemente y quería ser el primero en desafiar a Chushu. Sin embargo, para su mala suerte, él es quien terminaba siendo pisoteado por Chushu. Y debido a eso, Chushu se mofaba y seguía subiendo esas escaleras para cazar al resto de retadores que ya lo estaban esperando. Y esta vez su contrincante serían las espadas gemelas, quienes activaban de inmediato sus habilidades y se abalanzaban hacia Chushu. Y ante eso, Chushu también contrarrestaba con su enorme espada, y poco a poco empezaba a ganar terreno, aunque aún no sabía por qué razón ellos lo detestan. Y es ahí que se revelaba que es porque lleva el mismo nombre que el demonio Yu. Y en el momento en que las espadas gemelas estaban contra las cuerdas, activaba un arte prohibido, el cual era su última carta. Y eso llenaba de pánico a los presentes, ya que era una técnica realmente poderosa. Pero Chushu no se preocupaba y activaba su loto púrpura, con el cual lograba suprimir a la técnica combinada de esas dos espadas gemelas. Y eso era aún más increíble, ya que Chushu acababa de revelar que posee una constitución poderosa y sobre todo extraña en todo ese continente. Y de paso, Chushu aprovechaba para inmovilizar y abolir la cultivación de esas dos espadas gemelas que habían amenazado con eliminarlo de ese mundo. Y debido a eso, el maestro de espadas gemelas reclamaba, pero la maestra de Chushu se encargaba de mantener en alto el nombre de su pico. Pero en ese momento también se frustraba, ya que acaba de darse cuenta de que Chushu posee muchas admiradoras y que desean convertirse en sus esposas. Y de regreso ante Chushu, él analizaba el resto de retadores, pero en ese momento se daba cuenta de quiénes son los más poderosos. Pero para su sorpresa, ninguno de ellos dos deseaba tener una pelea innecesaria. Pero en ese preciso momento, la Santa Taizu sentía que alguien se acerca, y quien llegaba era el mono dorado, que es uno de los gobernantes del reino demoníaco. Y él había llegado para hacer una apuesta con la Santa Taizu, en donde si le permite ingresar a su jovencita y derrotar a su hijo santo, él puede obtener información sobre ella. Y si su jovencita es derrotada por Chushu, ella puede pedir lo que desee. Y ante eso, la Santa Taizu solicitaba los tesoros que Chushu le había pedido como recompensa. Y es así como esa hermosa jovencita demonio mariposa ingresaba a la escalera del cielo para derrotar a Chushu. Y al mirarla, los otros retadores ya quedaban engatusados por sus ilusiones. En cambio, Chushu le abalanzaba al ataque y se asombraba de lo poderosa que es. Sin embargo, eso no era algo que no pueda manejar, por lo cual empezaba a aprovecharse de ella de una manera morbosa. Y aunque ella deseaba acabarle una vez por todas, Chushu esquivaba justo a tiempo sus ataques mortales. Pero la demonio mariposa no se detenía y seguía atacándolo. Y ante eso, todos los presentes se preguntaban si acaso Chushu caería por sus manos. Pero dentro de poco, todos esos pensamientos cambiaban, ya que Chushu estaba sometiendo de una manera muy peculiar a la demonio mariposa. Y debido a eso, la demonio mariposa quedaba encantada con sus dotes, que decidía hacerlo su concubino en el reino demoníaco. Y eso llenaba de asombro a todos, y su maestra no comprendía cómo es posible que Chushu era tan bueno con las mujeres. Y la demonio mariposa incluso solicitaba a la Santa Taizu que conceda su matrimonio. Pero es ahí que el mono dorado interfería y se la llevaba, ya que no podía creer la vergüenza que les estaba haciendo pasar. Luego de eso, Chushu seguía avanzando la escalera del cielo hasta romper todos los récords, y con eso pasaba la prueba para convertirse en el hijo santo. Y debido a eso, la Santa Taichu le daba dos opciones:
en donde la primera sería darle todo el apoyo, junto con algunos ancianos para que lo estén protegiendo, o por el contrario, ser totalmente independiente y hacer lo que desee. Y ante esas opciones, Chushu optaba por la segunda, ya que esa es la que más le conviene, y con esas palabras, aceptaba el título del Hijo Santo del Pico Taishu. Y es ahí que aprovechaba para pedir la mano de la Santa Hua, y eso tomaba por sorpresa a la Santa Taishu, ya que no pensaba que Chushu se enamorara de su identidad falsa, por lo cual mencionaba que todo eso depende netamente de ella. Y mientras esas palabras se decían, Chushu sonreía, ya que todo marchaba de maravilla. Después de eso, Chushu se reunía con su maestra, y ella quería saber sobre lo que Chushu había hablado en secreto con la Santa Taishu, pero Chushu no deseaba hablar sobre ello, y solo deseaba un poco de orientación carnal con su maestra, por lo cual aprovechaba que se encuentran a solas. Al mismo tiempo, en la residencia de Chushu, sus dos admiradoras más fervientes discutían entre sí, ya que ellas estaban dispuestas a luchar con todo por Chushu, y la mascota de Chushu las alababa, ya que deseaba ver esa pelea. Y al día siguiente, Kimendi se reunía con la Santa Taishu, y ella le entregaba uno de los tesoros que Chushu le había solicitado, y de paso, también le mencionaba que debe mejorar su cultivación, ya que las cosas podrían ponerse un poco complicadas debido a la filtración del cuerpo sagrado de Chushu. Y después de eso, Kimendi se reunía con Chushu, y sin demora, ella le entregaba ese elixir que le había entregado, pero Chushu no deseaba solo eso, y es por eso que nuevamente terminaba aprovechándose de su bella maestra. Y al llegar la noche, ella por primera vez le pedía que se quede, pero Chushu no podía confiar en sus palabras, por lo cual se marchaba rápidamente, y en el próximo día acudía a su nuevo lugar de entrenamiento, ya que desde ese momento él dispondría de sirvientas por ser el Hijo Santo, y allí, gracias a ese elixir y los puntos de avance acumulados, lograba obtener un avance exitoso en su cultivación. Pero es ahí que alguien avisaba que una princesa estaba llegando, y esa princesa es Suzy Yue, la séptima princesa del Imperio Ming. Pero es en ese momento que Chushu recibía un pétalo con un mensaje de la Santa Hua, por lo cual rápidamente acudía en su llamado, y al llegar a su lugar de reunión, como siempre, Chushu aprovechaba para cortejarla, y aunque la Santa Hua se mantenía firme, Chushu lograba sacar ventaja de esa reunión, y aunque la Santa Taishu quería alejarlo, al final no lo lograba, y Chushu terminaba aprovechándose de ella tal como lo hace con su maestra, y gracias a eso, se animaba a preguntar sobre las reuniones que ella tiene con su maestra y el resto de santas, y es ahí que la Santa Taishu le mencionaba que en realidad, pronto, se abrirá un gran reino secreto, y que esa puede ser una gran oportunidad para que ellas avancen en sus respectivos reinos, ya que ese reino secreto se abre cada miles de años. Y al día siguiente, la Santa Mo llegaba junto con la séptima princesa, ya que Chushu había sido designado para ir al Imperio Ming en su representación, y al ver a la princesa Chushu, recordaba sus aventuras con la anterior princesa de ese imperio, y eso lo llenaba de nostalgia, ya que eran muy buenos recuerdos. Después de esa reunión, Chushu recibió la recompensa del sistema, y se asombraba de lo buenas que eran esas recompensas, pero decide descansar un poco antes de partir en su nuevo viaje. Y es ahí que la maestra Kimendi llegaba, y la fiel mascota de Chushu quería detenerla, pero al mirar su deslumbrante figura, esa pequeña mascota pervertida era completamente derrotada. En cambio, Chushu estaba teniendo dulces sueños, y es ahí que su maestra aparecía en sus sueños para reclamarle sobre su hijo, y eso lo llenaba de pánico, que se despertaba completamente asustado. Pero es ahí que observaba a su maestra, por lo cual se asustaba aún más. Sin embargo, su maestra calmadamente le entregaba su regalo, ya que Chushu estaba por partir de esas tierras santas para seguir en su cultivación. Y es ahí que Chushu la detenía, ya que le estaba entregando un gran regalo. Al día siguiente, Chushu empezaba su viaje con la princesa y la Santa Mo, y en el transcurso aprovechaba para contarles unas historias. Pero como el camino es largo, se detenían en cierta posada, y es ahí que Chushu se enteraba de que la séptima princesa es la sobrina de la antigua princesa que la había cortejado, y se lamentaba de que esa princesa ya haya fallecido. Y al llegar la noche, Chushu se escabullía de su maestra que la seguía en secreto, y la razón por la que hacía eso era porque Chushu se reuniría con una organización secreta de información, ya que quería saber el paradero de Liu Hongyun, y de paso,
También negociaba la información que él tenía a su disposición, pero todo eso sería intercambiado en la ciudad de Shanjin. Y al regresar a su posada, Chushu suspiraba y le pedía a su maestra que deje de esconderse, ya que él sabe que lo ha estado siguiendo todo ese tiempo, y ante eso ella no tenía de otra que dejar de esconderse. Y como de costumbre, Chushu no deseaba desperdiciar el tiempo con su maestra. Sin embargo, su maestra le decía que está por tener una tribulación de truenos debido a su avance, y debido a eso, la maestra Kimendin decidía hacer frente a esa tribulación, y Chushu le entregaba unos elixires si es que las cosas se complicaban, y ante eso, ella se alegraba que Chushu sí se preocupe por ella. Sin embargo, al momento de enfrentarse a esa tribulación, ella comprendía que es una tribulación más fuerte de lo normal, pero con esos elixires lograba atravesarla con éxito. Y lo que más la emocionaba era que el bebé se encuentra a salvo. Al día siguiente, Chushu se disponía a seguir su camino, y esta vez sería solo con la princesa, ya que la Santa Mu había tenido que ausentarse, y mientras viajaban, varias personas ya lo estaban esperando para emboscarlos. Sin embargo, en el momento en que atacaban llenos de confianza por la ausencia de Santa Mu, un gran ataque los frenaba e incluso les causaba grandes heridas. Y quien hacía todo eso era la Santa Kimendin, ya que ella los estaba cuidando en secreto, y al ser descubierto, Xiao Jinfeng no tenía de otra que aceptar sus culpas, y como admiraba tanto a la Santa Kimendin, no negaba ninguno de esos actos. Pero antes de acabar con su propia vida, le mencionaba que la mitad de la técnica Shen se encuentra en posesión de su familia enemiga, y es por eso que al llegar la noche, Chushu esperaba que su maestra le contara todo eso, y una vez que le contaba, él fingía tomar esa responsabilidad y vengarse en nombre de su hermano menor, que acababa de perder la vida. Sin embargo, su maestra le pedía que no subestime a esa familia, y es así como dentro de unos días ellos finalmente llegaban al Imperio Ming, y allí se encontraba el hijo mayor del rey del norte, para darle la bienvenida. Y la séptima princesa no entendía por qué su hermano mayor no estaba presente. Sin embargo, Chushu le seguía la corriente, y hacía todo lo que le decían, pero su mascota le decía a la princesa que confíe en lo que hace Chushu, y la razón por la que esa persona había acudido a recibirlo era porque quería proponerle que derroquen la realeza al Imperio Ming, y Chushu aceptaba gustosamente, a cambio de una buena recompensa. Y de paso nos mencionaba que en una de esas personas había dejado su semilla del alma para apoderarse de su cuerpo, si es que llegaba a ser necesario. Y luego de eso, Chushu nuevamente se reunía con la princesa y le contaba todo lo sucedido, y ante eso ella le suplicaba que le ayude a salvar a su familia. Y como de costumbre, Chushu se ofrecía si es que había un precio justo, por lo cual la princesa rápidamente se marchaba para informarle a su hermano y su padre sobre todo lo sucedido y cómo Chushu puede ayudarles. En cambio, Chushu acudía a cierto lugar especial, y al observar una marca roja en cierta piedra, un rastro del alma emergía de ese lugar, y ese rastro de alma pertenecía a Xu Biyue, y aquella no creía que Chushu haya caído en esa batalla, y esa era una manera de despedirse correctamente. Y es ahí que la maestra Kimendin llegaba donde él, y como de costumbre, Chushu la molestaba un poco, pero le decía que es momento de acudir a cierto lugar. Y en cierto templo, Chushu extraía una caja misteriosa la cual asombraba a su maestra, ya que no entendía cómo Chushu sabía de su existencia. Y después de eso, todos ellos finalmente llegaban a la ciudad de Shanjin, y allí Chushu se hospedaba en la embajada de la tierra sagrada de Taizhou, en donde estaba rodeado de incontables bellezas. Y al llegar la noche, se reunía con el hijo del rey del norte, en donde le daba de beber cierto licor que contenía veneno, y mientras hacía eso, aceptaba todos los halagos y regalos que le entregaba su supuesto aliado. Y una vez que se marchaba, su maestra no podía creer que sea tan malvado, pero las cosas no terminaban, ya que en ese momento llegaba la doncella Biyao, por lo cual la Santa Kimendin rápidamente se escondía, y al mirarla, no podía creer que haya traído un afrodisíaco a su discípulo. Sin embargo, para su sorpresa, en ese momento Chushu controlaba el cuerpo de Biyao y le pedía que le dé el resto del veneno al rey del norte. Y como ella estaba siendo controlada, rápidamente se marchaba, y la Santa Kimendin no entendía lo que había hecho, por lo cual Chushu procedía a explicarle todas sus artimañas, mientras le servía un poco de ese afrodisíaco. Y como la Santa Kimendin estaba concentrada en su explicación, terminaba bebiendo de ese afrodisíaco sin darse cuenta,
En cambio Chushu sonreía, ya que era momento de seguir mejorando su cultivación. Y después de eso, Chushu también se reunía con el emperador, y una vez que acordaban el precio justo, Chushu le decía que él se ocupará de todo eso. Y al mismo tiempo, se nos revelaba que el verdadero rey del norte, Shulong, se encuentra encadenado, y que quien está usurpando su identidad es el Señor de las Mil Caras. Y él mencionaba que hace poco alguien había tratado de envenenarlo, pero que no había funcionado. Pero con eso también le aseguraba que junto con su tonto hijo, él se apoderará del Imperio Ming para ofrecerlo como sacrificio. Y al día siguiente, Chushu estaba reunido con Shou Yunfei, y es ahí que el rey del norte Shulong llegaba para reunirse con ellos. Y al mirarlo, Chushu se asombraba de sentir una energía demoníaca de él, pero gracias a eso comprendía que el veneno enviado con Biyao no había funcionado. Sin embargo, en ese momento Shou Yunfei empezaba a expulsar bocanadas de sangre, llenando de asombro a todos los presentes de esa taberna. Y ante esa escena, Chushu se hacía el sorprendido. En cambio, el falso rey del norte fingía estar lleno de preocupación por su hijo, e incluso les decía que él arriesgará su vida para expulsar el veneno de su hijo. Sin embargo, en ese momento la bella doncella Biyao emergía de la nada, y en un instante se abalanzaba hacia Yunfei, pero el falso rey del norte la detenía. Y debido a eso, todos se preguntaban si acaso la doncella Biyao era la culpable, pero es de ahí que Chushu le ordenaba mentalmente que se autodestruya, y en el siguiente segundo, una gran explosión se materializaba. No obstante, el falso rey del norte lograba salir ileso, pero debido al deceso de la doncella Biyao, su maestra Jinjue emergía, y ella es la maestra del jade lunar, y no podía creer que el rey del norte la traicionara de esa manera al eliminar a su discípula, por lo cual se disponía a eliminarlo como venganza, y debido a eso, una feroz batalla empezaba en esa posada. En cambio, los demás le pedían al hijo santo Chushu que él los detenga, pero en ese momento, la hermosa Kimendin le pedía telepáticamente que acuda donde ella, ya que ese lugar es demasiado peligroso debido a la pelea de esos dos grandes maestros, por lo cual Chushu se excusaba rápidamente y partía hacia ella, y en el camino se topaba con la administradora de la embajada Daishu, quien partía hacia esa posada para detener a esos dos maestros. Después de eso, Chushu finalmente se reunía con su maestra, y ella estaba bastante molesta por las libertades que se tomaba su discípulo traidor. Sin embargo, Chushu le revelaba sus pensamientos sobre que el rey del norte está siendo usurpado por un demonio, pero esas palabras su maestra no las creía, por lo cual Chushu decidía darle una reprimenda por mostrarse tan altanera, y es así como después de 2 horas, Chushu finalmente salía de sus aposentos, y es ahí que se topaba con otra discípula, que se asombraba de ver un poco de la vida en el rostro de Chushu, pero alguien más llegaba para mencionarle que el administrador de la embajada acaba de fallecer por detener esa batalla. Al mismo tiempo, el falso rey del norte cuestionaba a un extraño sobre por qué razón había acabado con la vida de esa administradora, y esa persona misteriosa mencionaba que no tenía de otra, y aquella había visto las artes demoníacas del falso rey del norte, pero ese falso rey del norte le mencionaba que todo puede complicarse, ya que el hijo santo del palacio Taizu se encuentra en ese lugar, y ante eso, esa persona le decía que no hay de qué preocuparse, ya que ya había sellado toda esa zona, y su próximo paso sería encargarse de ese supuesto hijo santo. En cambio, Kimendin y Chushu observaban lo sucedido con la administradora, y debido a eso sabían lo poderoso que era esa persona misteriosa, además de que se daban cuenta de que toda esa ciudad estaba sellada, por lo cual Kimendin decidía salir hacia el frente, y Chushu le deseaba buena suerte, ya que fingía estar algo asustado. Sin embargo, el demonio de las 1000 caras ya la estaba esperando, y ante su presencia, Kimendin comprendía que él era el falso rey del norte, por lo cual sin demora, una batalla terminaba estallando entre los dos, y Kimendin era la primera en ser empujada, y eso le enfurecía, por lo cual activaba sus mejores habilidades. Y ante eso, el demonio de las 1000 caras se llenaba de temor, y pedía la ayuda de ese ser misterioso, conocido como Alma Oscura, y esa Alma Oscura dispersaba con facilidad los ataques de Kimendin, y ahora era Kimendin quien estaba en una gran desventaja, pero para su suerte, Chushu finalmente liberaba al rey del norte, ya que ese había sido su plan desde el inicio, y al sentir que el sello se rompía, el demonio de las 1000 caras acudía rápidamente donde ellos, y gracias a eso, Kimendin podía luchar libremente. No obstante, esa Alma Oscura tenía otra carta bajo la manga, la cual es la bandera de la aniquilación, con la cual empezaba sobre las almas de todos los habitantes de la ciudad.
y eso nuevamente ponía una gran desventaja a la Santa Kimending. Pero para su sorpresa, el verdadero rey del norte finalmente llegaba donde ella con su armadura, y ahora eran ellos quienes tenían la ventaja en la batalla. En cambio, Almascura se llenaba de rabia por la incompetencia del demonio de las mil caras y rápidamente iniciaba su huida, ya que él no es rival para los dos juntos, y Kimending lograba actuar a tiempo con sus lanzas de hielo, ya que gracias a ese ataque lograba tener el tiempo suficiente para que el verdadero rey del norte le imparta un golpe mortal. Pero Kimending estaba llena de preocupación por Chushu, ya que la diferencia de niveles entre él y el demonio de las mil caras es bastante amplio. Sin embargo, sus preocupaciones eran en vano, ya que en realidad era el demonio de las mil caras quien estaba huyendo despavorido de Chushu, e incluso terminaba saltando por una ventana para alejarse cuanto antes. Y esto llenaba de preocupación a todos los presentes, pero al mirar que Chushu emergía desde esos escombros, todos ellos se asombraban de saber que eso es sobre el hijo santo de Taizu, y Chushu sin temor se disponía a eliminarlo cuanto antes, pero sus deseos no se cumplían, ya que la bandera de la inclinación se encargaba de defenderlo, y ante eso, el demonio de las mil caras se regocijaba, pero ese regocijo solo era momentáneo, ya que la Santa Taizu Shi estaba descendiendo en persona para acabar con esos demonios, y Chushu se alegraba que llegara justo a tiempo, pero ella no era la única que llegaba, ya que el mono dorado también llegaba en el siguiente segundo, y ese mono dorado no iba a permitir que acaben con el demonio de las mil caras, pero debido a sus pecados, se ofrecía a recompensarlos generosamente, y debido a esas palabras, llegaba a un acuerdo con varios tesoros, y la Santa Taizu también se lleva esa bandera como reprimenda, y es así como todo este asunto quedaba completamente resuelto. En los días siguientes, todos hablaban sobre lo poderoso que es el Hijo Santo, y sobre todo alababan la gran suerte que posee el Palacio Taizu de tenerlo. En cambio, la maestra Kimending hablaba con la Santa Taizu, y ella no sabía la razón por la cual ella había acudido a la ciudad, y es ahí que Chushu llegaba donde ellas, y al mirarla, Chushu se llenaba de alegría por volverla a ver, e incluso le invitaba a unas copas, ya que ella estaba usando su otra identidad, y Chushu simplemente fingía no saberlo, y al mirar cómo los dos se llevaban tan bien, Kimending se molestaba, ya que no sabía en qué momento ellos habían empezado a llevarse tan bien, y es así como en esa hermosa noche, Chushu llevaba de paseo por todos lados a su acompañante, y ella con gusto seguía todas las instrucciones de Chushu, pero desde cerca, Kimending los estaba vigilando todo el tiempo, y ella no entendía la razón de su enojo, ya que mientras más pasaba el tiempo, más se molestaba, por lo cual se preguntaba si acaso está celosa, pero rápidamente se decía que eso es imposible. En cambio, Chushu seguía jugueteando con su acompañante, ya que él también sabía que su maestra los estaba siguiendo, pero en determinado momento, la Santa Taizu le decía a Kimending que regresara, ya que no debe preocuparse por la seguridad de su discípulo. Y ante esas palabras, Kimending no sabía qué hacer, pero terminaba aceptando su petición. Sin embargo, no se marchaba del todo, ya que tan solo alejaba la distancia con la cual los observaba. Y mientras disfrutaba de la vista, alguien anunciaba que dentro de poco les llevaría a cabo una gran subasta. Y es ahí que mostraban uno de los objetos a subastar, y Chushu se asombraba de observar un fragmento del plato de bronce que posee, por lo cual se sentía interesado en esa subasta. Pero como aún no era momento de esa subasta, Chushu le invitaba a otro lado, y es ahí que se topaban con Kimending, quien fingía comprar algunos tazones, y es por eso que Chushu aprovechaba el momento para ir por unas bebidas. Y la Santa Taizu aprovechaba para decirle a Kimending que no revele su identidad, ya que según ella, Chushu no sabe que ella es la Santa del Pico Taizu, pero Kimending estaba molesta, ya que no le parecía correcto su comportamiento. Sin embargo, ella le mencionaba que los dos están solteros, y que entre cultivadores, la edad no es algo de importancia. Y es ahí que Chushu finalmente llegaba con sus bebidas, y la Santa Taizu le pedía a Kimending que los acompañara desde ese momento, y Chushu le agradecía internamente por esa solicitud. Después de eso, los tres miraban una obra en esa ciudad, y esa obra trataba sobre el ascenso del Santa Taizu cuando era joven, y debido a eso, todos mencionaban que desean ser tan fuertes como la Santa Taizu. Sin embargo, Chushu mencionaba que esa obra no es demasiado buena, ya que deberían utilizar cristales de captura de movimiento para que de esa manera puedan plasmarlo mejor. Y ante esas palabras, alguien emergía, ya que se sentía interesado por eso, y esa persona es Ye Hongyun, miembro de la familia primordial Ye, y esa persona quería que Chushu le cuente todo eso,
ya que si logran llegar a un acuerdo, él piensa llevar a cabo todas esas propuestas, y eso también interesaba a Chushu, por lo cual rápidamente le contaba todo eso. Y al terminar de contarle, ellos firmaban un acuerdo sobre cómo se repartirían las ganancias, y es ahí que todos finalmente volvían a sus aposentos, y que Mende le decía telepáticamente a Chushu que no intente nada extraño. Y es por eso que Chushu se despedía amistosamente de la Santa Taisu, y ella se marchaba con una gran sonrisa, ya que había sido una excelente noche. Y una vez que estaban a solas, Kimenden cuestionaba a Chushu sobre ese actuar, y aquella no consideraba que fuera correcto todo eso. En cambio, Chushu deseaba que ella confesara que estaba celosa, y es por eso que también le entregaba una flor, como admiración por su belleza. Pero esas palabras no eran suficientes para calmar a Kimenden, por lo cual la bofeteaba en ese mismo instante. Y para que nadie escuche lo que sucede en sus aposentos, ella ya había instalado una barrera de sonido, por lo cual se disponía a castigarlo correctamente. Y debido a eso, Chushu no tenía de otra que aceptar ese dulce castigo. Al día siguiente, Kimenden se topaba con la Santa Taisu, y es ahí que finalmente revelaba la razón de su visita, y es debido al cuerpo santo de Chushu, ya que en el momento en que avanza el siguiente reino, él sufrirá una devastadora tribulación, ya que los cielos no permiten que los cuerpos santos avancen hasta los últimos niveles de cultivo, y eso llenaba de preocupación a Kimenden, ya que comprendía que la Santa Taisu pretende interferir con tal de salvarle la vida a Chushu. Cambiando escena, tenemos a Chushu, quien se encuentra en el Salón de los Tesoros, ya que es ahí donde se llevará a cabo la subasta mencionada. Y como todos eran conscientes de su prestigio, lo colocaban en una de sus mejores salas, ya que no podían ofenderlo. Sin embargo, un chico arrogante de otro palacio quería despreciarlo, ya que no consideraba digno a Chushu por su bajo nivel de cultivación. Pero es ahí que Ye Hongyu aparecía, y de un solo golpe noqueaba a ese chico arrogante, ya que de lo contrario, solo perdería la vida. Después de eso, la subasta finalmente empezaba, pero ese chico arrogante se encargaba de quitarle todos los objetos por los cuales Chushu pujaba. Sin embargo, Chushu no le daba importancia, ya que solo hay un objeto que él desea. Y cuando llegaba el momento de ese objeto misterioso, todo el mundo pujaba por esa piedra, y Chushu no era la excepción, ya que estaba dispuesto a llevárselo así tenga que gastar todos sus ahorros. Pero lastimosamente, todos sus ahorros no eran suficientes, ya que el chico arrogante también terminaba quitándole ese objeto, y eso molestaba a Chushu, por lo cual se marchaba de esa subasta. Y cuando llegaba la noche, ese chico arrogante ya se estaba marchando por un lago. Sin embargo, Chushu lo interceptaba, ya que pretendía tomar prestado ese objeto, y es por eso que incluso llevaba una anciana con él. Pero debido a esas palabras, ellos lo trataban como un bandido, y eso era lo que Chushu deseaba, ya que debido a ese insulto, él podría desenvainar su espada, y con eso le decía al anciano Mo que se encargue de ese santo, y ese santo también se alistaba para la batalla. Y una vez que los dos se alejaban por la batalla, Chushu atacaba inmediatamente a ese joven arrogante, y ese joven arrogante aún no se sentía intimidado, por lo cual también atacaba, y es así como una gran explosión terminaba materializándose en ese lago, y ese chico arrogante pensaba que tiene la ventaja, y es ahí que Chushu emergía en sus espaldas, y en un segundo recibe un gran golpe en su espalda, que le hacía derramar su sangre, mientras él se desplomaba, y debido a eso, Chushu sonría, ya que su victoria estaba asegurada. Pero es ahí que alguien tomaba el cuerpo de ese chico arrogante, y esa persona era la joven señorita Yi Yaoyi, quien abogaba por él. Sin embargo, Chushu le pedía que le entregue ese objeto a cambio de su vida, y eso era una insensatez para esa señorita, ya que no creía que fuera capaz de hacerle algo, ya que después de todo, ella pertenece a una poderosa familia. Sin embargo, Chushu le tomaba del cuello un instante, ya que él no desea perder el tiempo con simples diálogos. Pero en ese mismo instante, ella empezaba a desvanecerse, y en el siguiente segundo, ya lo atacaba por la espalda. Pero todo eso era en vano, ya que Chushu lo esquivaba, y le impartía un gran golpe en su rostro, que le enviaba contra ese pequeño bote. Y esa bella doncella no podía creer que Chushu le haga eso, pero es de ahí que un gran anciano aparecía para abogar por ella, y le pedía disculpas por haberse entrometido en sus asuntos. Y ante su presencia, Chushu sabía que es alguien poderoso, por lo cual aceptaba dejárselo pasar, y el que se marchan cuanto antes, ya que sus santas no están junto a él. Y es debido a eso que ese anciano tomaba a esa joven señorita y se marchaba, aunque ella le pedía que se encargue de Chushu. Y debido a esto, ese chico arrogante volvía a quedarse solo, y sabía que su vida pende de un hilo, por lo cual rápidamente se arrodillaba en misericordia, y Chushu
aceptaba si es que le entrega inmediatamente ese objeto. Y es por eso que él inmediatamente le ofrecía ese objeto. Sin embargo, Chushu ya no deseaba solo ese tesoro como recompensa por su vida. Y es hasta aquí que llega el resumen a lectores. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video. Adiós.